Ejercicio 1 del módulo de funciones. Vamos a determinar la fracción generatriz del número que nos están dando. Esta expresión decimal se dice que es ilimitada, una expresión decimal ilimitada, porque se extiende infinitamente esta porción. Es decir, si bien después de la coma nos aparece el 7 y el 6, lo que se está repitiendo infinitamente va a ser el número 6. De modo tal que lo primero que vamos a hacer es reescribir eso de la siguiente manera. El número en cuestión sería 2,76. El simbolito que parece una especie de sombrero en la parte superior, este símbolo, indica lo que representaría el período. Período es el número o la cantidad o conjunto de números que se está repitiendo infinitamente. En esta situación, para nuestro ejemplo, solo se está repitiendo el número 6, así que el período sería 6. El número 7 representa el anteperíodo, mientras que el número 2 representa la parte entera de esa expresión decimal. Vamos a reescribir esto mediante una fracción, entonces el procedimiento será el siguiente. Nos vamos a imaginar ese número 2,76 sin la coma y sin el símbolo del período que representa el número 6. Es decir, que el número en cuestión sería 276. Es decir, eliminamos la coma y eliminamos el sombrerito que está en la parte superior del 6. Nos queda 2,276. A eso le vamos a restar el número sin la coma y sin el período. Si quitamos el período estaríamos quitando el número 6, nos quedaría 2,7, pero si eliminamos la coma nos queda 27. Y eso lo vamos a dividir entre el siguiente número. Por cada número que esté dentro del período, dentro de la expresión que se va a repetir, por cada dígito que veamos acá, aquí vemos un solo dígito que es el 6, por cada uno de esos dígitos vamos a colocar un 9. Lo primero que colocaríamos aquí es un 9. Por cada dígito que vea en el anteperíodo, aquí veo un solo dígito, que sería el 7. Por cada dígito vamos a colocar un 0, lo que significa que después del 9 tendríamos que colocar un 0. Así construimos la fracción generatriz. Aún no tenemos la fracción generatriz, vamos a efectuar el cálculo de esa diferencia en el numerador y nos queda 249 sobre 90. ¿Cómo determinamos la fracción, en este caso generatriz? Reduciendo esa fracción a su mínima expresión, es decir, simplificándola hasta que sea una fracción irreducible. Para simplificar en esta fracción tenemos que dividir entre 3. Si dividimos entre 3, nos estaría dando como resultado la opción E, que es la respuesta de este ejercicio. Ejercicio 2. Similar al ejercicio anterior, vamos a determinar la fracción generatriz de esa expresión decimal. Recordemos que esto indica que se está repitiendo indefinidamente el 16, es decir, el 16 es el período. Es como si lo escribiéramos de esta forma, 3,14 y 16 infinitamente se va a repetir. Entonces, el período en este caso es 16. Por cada cifra del período, hay dos dígitos en 16, el 1 y el 6. Por cada uno de esos dígitos vamos a colocar un 9. Es decir, que en el denominador lo primero que vamos a colocar es 99. El anteperíodo, es decir, lo que está después de la coma, pero antes del período, es 14. Y 14 tiene dos dígitos, el 1 y el 4. Por cada dígito del anteperíodo vamos a colocar un 0. Como son dos dígitos, son dos ceros que vamos a colocar después del 99, es decir, que el denominador sería 9900. ¿Qué vamos a colocar en el numerador? En el numerador vamos a tener una diferencia. Vamos a restar el resultado de quitarle el símbolo del período y la coma a la expresión decimal original, que es esta. Si quitamos la coma y quitamos el símbolo del período, nos estaría quedando esto, 31.416. Eso lo vamos a restar con el resultado de borrar el período completamente, es decir, borramos el 16 y borramos la coma. Significa que está quedando 314. Efectuamos esa operación en el numerador y el resultado de restar esos dos números
es 31.102. El denominador sigue igual, entre 9.900, y lo usual es que simplifiquemos a partir de este punto, pero en este caso no es necesario, ya que justamente eso es lo que está indicando la opción B. Así que la respuesta es esa opción. Ejercicio 3, nos dan las fracciones A y B y tenemos que identificar cuál de las opciones es la correcta. Las afirmaciones, que A es mayor que B, B es mayor que A, B es igual a son una comparación. Están comparando las dos fracciones. Mientras que en las opciones D y E nos están pidiendo identificar si las fracciones no pertenecen al conjunto de los números racionales. Obviamente, toda fracción es un número racional, lo que significa que la opción D y la opción E no pueden ser correctas. Es decir, que tenemos que comparar las fracciones. ¿Una es mayor que la otra o son iguales entre sí? Hay varios procedimientos para efectuar esa comparación. Voy a utilizar la división de las dos fracciones. Voy a dividir los dos números. Si dividimos A entre B, estamos dividiendo las dos fracciones. Y para dividir dos fracciones en este formato o de esta forma, vamos a utilizar la doble C. Es decir, multiplicamos 7 por 8 en el numerador y 11 por 5 en el denominador y nos queda eso. Es decir, el valor A lo estamos asociando con el 56, esto, numerador, numerador acá. Y el valor B lo vamos a asociar con el 55. ¿B? 55. Obviamente 55 es mayor, 56 es mayor que 55. Así que A es mayor que B y por lo tanto la respuesta tiene que ser la opción A. Ejercicio 4. Tenemos las tres fracciones A, B y C y necesitamos comparar esas tres fracciones entre sí. Voy a comparar en principio las fracciones A y B usando el mismo mecanismo del ejercicio anterior. Es decir, voy a dividir las dos fracciones. Dividiendo las dos fracciones tendremos que aplicar doble C. Multiplicamos 2 por 8, 3 por 5. Estaríamos obteniendo 16 sobre 15. Eso significa que la fracción A es mayor que la fracción B. De forma análoga, ahora voy a comparar las fracciones B y C. Divido las fracciones B y C. Es decir, dividimos 5 octavos entre 4 séptimos. Para efectuar la división, nuevamente, aplicamos el procedimiento de la doble C. 5 por 7 en el numerador y 8 por 4 en el denominador. Eso nos arroja como resultado 35 sobre 32. Si obtenemos eso, 35 sobre 32, significa que B es mayor que C. De acuerdo a esto, podemos establecer entonces como A es mayor que B, pero al mismo tiempo B es mayor que C, esta sería la relación de orden entre esas tres fracciones, lo que significa que el resultado es la opción A. Ejercicio 5 se da una relación entre un número X y un número Y que viene dado tal cual como lo indica ahí de la siguiente forma. X está relacionado con Y siempre y cuando se cumpla que X sea mayor que Y más 10. Es decir, vamos a suponer que la respuesta es la opción A. Y 12, que sería X, está relacionado con 12, que sería Y. Si eso se cumple, entonces tendríamos lo siguiente. 12, que es X, esto es X, sería mayor que 12, que es Y, más 10. Pero ahí tenemos el siguiente problema. 12 más 10 es 22, por lo tanto estaríamos diciendo que 12 es mayor que 22, lo cual es falso, así que no puede ser la opción A. Si realizamos ese tanteo, estaríamos llegando a la conclusión de que la opción correcta debe ser forzosamente esta, porque es la única en la cual se cumple la condición, ya que 12 es mayor que 1. Recordemos que este 12 está representando el primer valor, que es X, y este número estaría representando el segundo valor, que es Y. Y efectivamente aquí se cumple que si sumamos 1 más 10, 12 es mayor que 11, así que la respuesta correcta tiene que ser la opción E.
Ejercicio 6, vamos a determinar cuál es la gráfica que se corresponde a la función. Es decir, la gráfica que nos están dando corresponde con cuál función. Recordemos algo, cuando estamos hablando de una función lineal, es una función en la cual tenemos la variable independiente que es x va a tener grado 1. Tiene un coeficiente. El número que acompaña a la variable independiente recibe el nombre dependiente. Si ese número es positivo, la inclinación de la recta es algo así. Significa que la función es creciente. Es como si la recta estuviese inclinada hacia la derecha. Cuando la pendiente es nula, es decir, no me aparece la variable independiente, no me aparece x. En ese caso estamos en presencia de una recta horizontal, una recta que es paralela al eje horizontal. Y puede ocurrir que la pendiente, es decir, este coeficiente, sea un número negativo. En ese caso, la función es decreciente. Es como si estuviese inclinada hacia la izquierda. Va apuntando hacia abajo. Si colocáramos una flechita aquí, va apuntando hacia abajo. O en el caso de que es positiva, si colocamos una flecha acá, está apuntando hacia arriba. Aquí es creciente cuando el coeficiente de x es positivo. Acá, si el coeficiente es negativo, es decir, si la pendiente es negativa, la inclinación será algo como esto. Y adicionalmente se tiene como siguiente componente de la función lineal el corte en el eje Y, formalmente conocido como ordenada en el origen. ¿Qué determina esto? Simplemente dónde está cortando esa función en el eje vertical. Recordemos que el eje vertical es este, el eje de las Y, el eje de las ordenadas. Eso es mucho más sencillo de identificar. Si es positivo, está por encima del origen. Si es negativo, está por debajo del origen. Y si no hay punto de corte es porque simplemente ese punto de corte es cero, porque pasa por el origen. En este caso nos encontramos en esta situación. Así que analizando la recta que nos están dando, podemos identificar que por la inclinación se corresponde con este caso, lo que significa que la pendiente es menor que cero, la pendiente es negativa. El punto de corte está ubicado acá, lo que significa que ese punto de corte es positivo, es decir, que los signos correspondientes van a ser negativo para el coeficiente de x, la pendiente es negativa y positivo para la ordenada en el origen. Esa relación de signos solamente se cumple en la opción E, que sería la correcta, ya que si nos fijamos, el coeficiente de x es negativo y este corte tiene un signo positivo acá sobreentendido. Nuevamente, la respuesta correcta sería la opción E. El ejercicio 7 es un ejercicio de valor numérico, nos dan la función f de x dada como 2 entre 4 elevado a la x y nos piden determinar el valor de f evaluada en menos 2. F evaluada en menos 2 significa que donde quiera que veamos la x en la función original, vamos a cambiar esa x por menos 2. Entonces, solo tenemos que cambiar esto dentro de la función por el valor que nos dan, en este caso, por menos 2. Lo que queda es efectuar las operaciones. Podemos invertir la fracción que contiene 4 a la menos 2 aplicando la siguiente propiedad. Si tenemos una potencia con exponente negativo, podemos cambiar el exponente de esa potencia simplemente invirtiendo la fracción que lo contiene. De ese modo es que podemos cambiar 4 elevado a la menos 2 por 1 entre 4 elevado al cuadrado. Si hacemos ese cambio, lo que tendríamos que hacer es aplicar ahora la doble C. Aplicando doble C, tendríamos 2 multiplicado por 4 al cuadrado, pero 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, es decir, 16, de modo tal que 2 por 16 es 32, y 32 equivale a 2 elevado a la 5, recordemos que 2 elevado a la 5 sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, y eso es justamente 32, así que la respuesta es la opción B. Ejercicio 8 nos dicen que la función h de x es 2 por x y nos piden h de 2 más h de 3. Nuevamente, la función es 2 por x, así que h de 2 debe ser 2 por 2 y h de 3 es 2 por 3.
Por supuesto, 2 por 2 es 4, 2 por 3 son 6, significa que estamos obteniendo de momento 10. Pero mucho cuidado, no sea que cometamos el error de responder inmediatamente esto sin analizar. El 10 que estamos obteniendo es el resultado de sustituir algo. No olvidemos que estamos calculando h de 2 más h de 3. Eso da como resultado h evaluada en algún número. ¿Quién es la función h? La función h es 2 por x. Y 2 por x debe dar como resultado 10. Ahora, ¿qué número multiplicado por 2 da como resultado 10? El 5. 2 por 5 es igual a 10. De modo tal que la respuesta tiene que ser h evaluada en 5, en este caso la opción D. Ejercicio 9. Tenemos la función f de x definida como x menos x cuadrado. Para determinar la respuesta en este caso tenemos que utilizar las opciones. Vamos a ir sustituyendo y verificando que se cumplan las igualdades. En la opción A nos dicen que f de 0 es igual que f de menos 1. F de 0 significa cambiar donde quiera que veamos x por 0 e igualmente f de menos 1 y luego verificamos si el resultado es igual. Es decir, f de 0 será 0 menos 0 al cuadrado. Esto vale 0. F de 0 vale 0. Ahora, ¿cuánto vale f de menos 1? Menos 1 al cuadrado, esto es 1, pero está precedido por este signo negativo. Y por acá tenemos menos 1. Es decir que f de menos 1 es menos 1 menos 1. Y menos 1 menos 1 es menos 2. Obviamente 0 no es igual a menos 2, así que no es la opción A. La opción B, f de 0 igual a f de 1, significa que f de 0, ya sabemos del paso anterior, que vale 0. Ahora, ¿qué es f de 1? Sería 1 menos 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, pero 1 menos 1, todo esto vale 0. Así que se cumple que 0 es igual a 0, por lo tanto la respuesta debe ser la opción B. Ejercicio 10, tenemos una función definida en dos variables, en las variables x y. La función de x y viene dada como x cuadrado menos y cuadrado y nos piden determinar cuánto vale f de 2, 1, es decir, f evaluada, cuando x vale 2 y y vale 1. Eso significa reemplazar dentro de la función, donde quiera que vea x, vamos a cambiar por el número 2 y donde quiera que vea y, vamos a cambiar por el 1. Efectuando las operaciones, muy sencillas en este caso, nos queda 4 menos 1 y eso es 3, que corresponde con la opción A. Ejercicio 11. F de x y viene dada como la expresión que nos están dando, así que vamos a determinar cuál es el valor de f evaluada en 5,3. F de 5,3 significa que vamos a cambiar x por 5 y y por 3. Es decir, que estaríamos obteniendo la siguiente expresión. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado es lo primero que vamos a resolver, así que tendríamos 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. Dentro de ese paréntesis podemos efectuar la operación, esa diferencia es 16. 16, ahora sí, vamos a evaluar, 16 está elevado a la 1 medio. ¿Qué significa elevar a la 1 medio un número? Cada vez que elevamos a la 1 medio cualquier número, eso es equivalente a tomar la raíz cuadrada de ese número. Es decir, que vamos a tener la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, pero igualmente quisiera comentarles que es un error bastante común colocar raíz cuadrada de 16 o raíz cuadrada de un número como más menos ese número. Eso es un error, ya que la raíz cuadrada de un número es el número positivo que elevado al cuadrado da como resultado el radicando, da como resultado lo que se encuentra dentro de la raíz. Nuevamente, la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, así que la respuesta del ejercicio es la opción A. Ejercicio 12 nos dan la función h de x definida como 5 menos x entre 2 y nos piden determinar un punto que pertenezca a ella. Vamos a recordar algo, cuando nos dan un punto de la función, un punto tiene las componentes x, y, y y corresponde con el valor de la función. Es decir, en este caso h de x es exactamente lo mismo que decir el valor
y de esa función. Tenemos que probar con las opciones. Vamos a probar con la opción A. Si es la opción A, significa que al reemplazar menos 1 en x, debemos obtener 4 en la función, es decir, 4 en y. ¿Qué significa h de menos 1? Eso significa que en la función original, que es 5 menos x entre 2, cambio el valor de x por menos 1. Entonces acá, en lugar de reemplazar x, reemplazamos el valor menos 1. ¿Qué es 5 menos menos 1? Si eliminamos los paréntesis multiplicando los signos, menos por menos es más. Así que tendríamos 5 más 1 entre 2. 5 más 1 es 6 y 6 entre 2 es 3. Eso significa que si sustituimos menos 1 nos da 3, no nos da 4. Lo que significa que la respuesta tiene que ser la opción C. Si sustituimos menos 1, el resultado es 3, así que el punto dado por la opción C, que es menos 1, 3, es el que pertenece a la función. Esa sería la respuesta. En el ejercicio 13 nos piden determinar el valor de m para que se cumpla una condición. ¿Cuál condición? Que el punto menos 2, 1 pertenezca a esa función, a la función g de x. Recordemos nuevamente algo. Este valor corresponde al valor de x y este valor, es decir, 1, corresponde al valor de y. Pero hablar de y es exactamente lo mismo que hablar del valor total de la función, que en este ejercicio recibe el nombre de g de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde quiera que veamos x, vamos a cambiar por menos 2, y donde quiera que veamos y, es decir, g de x, cambiamos por 1. Sería tener esto. Donde quiera que vea g de x, colocamos 1, y donde quiera que vea x, coloco menos 2. Si efectuamos las operaciones, menos 2 al cuadrado es 4, y si multiplicamos menos m por menos 2, eso es más 2m. Y el menos 7 de momento permanece igual. Ya aquí queda simplemente la transposición de términos, efectuar el cálculo correspondiente y despejar el valor de m. 1 más 7 es 8, menos 4 sería 4, pero el 2 que está multiplicando a m del otro lado pasa dividiendo. Así que la respuesta es 4 entre 2 es 2, la opción B.